Hay todavía dos cuestionamientos que tenemos que profundizar. El primero de ellos es el silencio de los primeros misioneros. ¿Cómo es posible que los primeros misioneros no hablaban de este gran portento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe? Y la segunda cosa, algunos piensan que esta devoción en México se debe a la devoción de Santa María de Guadalupe de Extremadura, España, y que fueron los primeros misioneros en traer esta devoción a México. La primera cosa, el silencio de los primeros misioneros. Con esto se ve claramente que no fue traída esta imagen de Extremadura, porque si no, de otra manera, los primeros misioneros sería de lo que más hablarían y tratarían de hacer extensa esta devoción. Los primeros misioneros tenían un gran temor. Ese gran temor es a la idolatría de los indígenas. Hay que pensar que ellos tenían una mentalidad de teología del siglo XVI y que obviamente todo aquello que no fuera de Cristo estaba en contra de él y era parte de Satanás, parte del demonio, y lógicamente querían ellos liberar, salvar a los indígenas de esto. Por eso no podían consentir ninguna idolatría. No es que la devoción de Santa María de Guadalupe en México sea idolátrica, pero ese era el temor que tenían los primeros misioneros y por eso acallaban toda la situación de ver un gran portento en esto hasta no estar totalmente seguros. Es más, hubo algunos misioneros que atacaron la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Alguno, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, dijo que era una invención satánica para paliar la idolatría. Vemos también a través de los concilios, por ejemplo, el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585, en donde claramente afirma de que se debe de quitar toda idolatría, todo ese, como ellos lo dicen, ese vómito, así lo llamaban. Era tal esta fuerza de salvar a los indígenas que no podían tener de ninguna manera ningún resquicio para la idolatría. Si hubiera sido una devoción que venía de España, de Extremadura, es ilógico que los misioneros guardasen silencio y además atacaran la devoción. Por eso nosotros sabemos que nace aquí en el Tepeyac esta devoción, tomando el mismo nombre de la de Extremadura, pero que nace aquí la Virgen de Guadalupe. Aquí es donde ella se aparece y es una devoción diferente a la de Extremadura. Tan es así que uno de los primeros misioneros indicaba con toda fuerza que se le llame la Virgen de Tepeaquilla o de Tepeaca para que no se confunda con la de España. Por eso, con todas estos documentos históricos, estas informaciones, nosotros sabemos que la Virgen de Guadalupe es algo que surge en el Tepeyac. Ya hemos hablado de uno de los documentos más importantes, la información de 1556. Ahora hablemos de otro documento que también es sumamente importante, especialmente para conocer quién era Juan Diego. Este documento se llama Informaciones Jurídicas de 1666. ¿Qué es este documento? ¿Cómo se formó este documento? ¿Para qué sirvió este documento? En 1666 se buscaba oficio y misa para la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre. Para esto, desde la Santa Sede, se pidió información directa, auténtica, de la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y, por supuesto, del vidente Juan Diego. Por lo tanto, se dieron a esta empresa y fueron nada menos que a Cuautitlán, donde nació Juan Diego, para buscar a los ancianos, a los viejos de 110, 115 años, que pudieran ofrecer los datos más fiables de esta historia. Así, se entrevistaron a tantos, con notario, con escribano y con juramento de aquel que interpretaba del náhuatl al castellano. Por eso estamos seguros de que esto fue honesto y bien llevado, conforme al derecho. ¿Qué dijeron estos ancianos? Dijeron todo lo que sabían de este maravilloso día, 12 de diciembre, cuando la Virgen de Guadalupe deja plasmado en el ayate de Juan Diego, en la tilma de Juan Diego, su imagen.
habla de las apariciones, habla de Fray Juan de Zumárraga, habla del tío de Juan Diego, Juan Bernardino, habla de María Lucía, la esposa de Juan Diego, habla del mismo Juan Diego, cómo era, qué hacía, cuáles características tenía este gran indígena, santo para ellos. Santo para ellos porque precisamente en estas informaciones de 1666 se le dice a Juan Diego que era un varón santo, un varón santísimo, e incluso los indígenas lo iban a ver para que intercediera por ellos ante la Virgen de Guadalupe. Por eso conocemos que ya en vida Juan Diego era considerado santo. En ese mismo tiempo, en esas mismas informaciones, se buscó también el testimonio de los más altos, encumbrados sacerdotes que llevaban una institución, que eran de alguna orden religiosa. Todos ellos coincidían prácticamente en lo esencial de este gran momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y también coincidían con lo que decían los indígenas sobre la personalidad de Juan Diego. También hubo una inspección minuciosa de la imagen, de la tilma de Juan Diego, y vieron que la imagen ahí estampada era verdaderamente un prodigio. También hubo dos personas que estudiaron el ambiente que se encuentra aquí cerca del Tepeyac y vieron que era un ambiente salitroso, que era imposible la conservación de un ayate de fibras vegetales, que estaba hecho de fibras vegetales, la tilma de Juan Diego, el ayate de Juan Diego. Era imposible que esta imagen se conservara y sin embargo estaba ahí, estaba dando este testimonio de prodigio. En 1666 no se logra lo que se pretendía, misa y oficio para la Virgen de Guadalupe. Fue en 1751 donde se siguen los esfuerzos y es ahí donde toman de nuevo, ven de nuevo estas informaciones jurídicas de 1666 y las vieron tan bien hechas que dijeron: esto está conforme a derecho, esto está honesto, esto es verdadero, y las tomaron en cuenta. Y también en ese mismo entonces, en 1751, se busca una nueva inspección de la imagen, a ver si toda esa conservación después de tantos siglos, a ver si todavía era prodigioso. Y efectivamente, era prodigio. La tilma seguía ahí, estampada Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso en 1754 el Papa Benedicto XIV es el que da por fin misa y oficio para Nuestra Señora de Guadalupe. Pero no quedó todo ahí. Todavía en 1895 se buscaba el coronar de manera pontificia la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Por lo tanto, volvieron sobre este documento las informaciones jurídicas de 1666. Vieron minuciosamente, paso a paso, lo que dijeron los indígenas, lo que dijeron los sacerdotes, lo que dijeron los religiosos, lo que dijeron los científicos de aquella época, tantos siglos antes, y vieron que era verdadero, era honesto, era cierto lo que decía este documento. Tan es así que en 1895 este documento es tomado por el Vaticano, por la Santa Sede, como proceso apostólico, es decir, como si la Santa Sede misma lo hubiera hecho de manera directa. También hecho estaba este documento. Desde luego, algunas de las connotaciones, algunas de las cosas que decían tanto los indígenas como los sacerdotes, los religiosos, por ahí había alguna que otra discrepancia, pero no en lo sustancial. Y esto da más autenticidad al documento, ya que nunca se les puso a los indígenas, a los sacerdotes, algo ya creado, algo que deberían de haber dicho, no, sino que nacía de su experiencia, porque ellos sabían perfectamente, a través de sus familiares más cercanos, a través de la abuela, a través del tío, a través de sus padres, quienes habían convivido con Juan Diego, quienes lo habían tratado y, como lo dije, quienes también habían ido ante él para que intercediera ante la Virgen de Guadalupe. Era considerado ya santo el indio humilde de Cuautitlán, Juan Diego. Decíamos que una prueba fehaciente de la santidad de alguien que ya murió hace mucho tiempo es monumentos que hay que testifiquen eso, su santidad. Aquí hay una prueba muy clara de que el pueblo de México pensaba así. Ahí está Juan Diego,
como Atlante sosteniendo este púlpito. El púlpito, antiguamente que no había sistemas de sonido, era esencial para que desde arriba y con aquella capacete que está arriba, la palabra se pudiera oír mejor. Entonces, es algo así como la palabra de Dios que Juan Diego está presentando, sosteniendo. Estamos en la iglesia del Pocito. Esta iglesia fue construida aquí porque, según la tradición, en el lugar de la aparición, que es aquí mismo, surgió un manantial de agua sulfurosa que curaba a mucha gente. Desde un principio se tuvo una gran devoción a este manantial. Mucha gente venía. Se hizo después una cosa más decente y a finales del siglo XVIII, una iglesia preciosísima que es esta, que es una joya auténtica de la arquitectura barroca mexicana. Es bueno también decir que se hizo enteramente gratis, es decir, toda la gente que intervino, quien aportó las piedras, los ladrillos, el trabajo, los planos, todo fue un don de México a la Virgen Santísima. Y es cierto, es un lugar de los más importantes de México y especialmente de esta área de la Basílica de Guadalupe. Recordemos que en el siglo XVIII, en 1751, se seguía buscando de parte de la Santa Sede el oficio y la misa a la guadalupana. En ese entonces se buscó también el que se inspeccionara nuevamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Por lo tanto, se nombró un equipo encabezado por el gran pintor del siglo XVIII, Miguel Cabrera. Este equipo realiza una inspección de las más importantes y de las cuales nosotros tenemos ya publicado el testimonio de este pintor con la inspección de cada uno de los compañeros que integraron este equipo. Una de las obras importantes se encuentran aquí, en esta capilla del Pocito. A mis espaldas se encuentra una de las obras de este gran pintor, Miguel Cabrera. Recordemos también que en el siglo XVIII se busca y se trata siempre de motivar más y más la canonización del indio Juan Diego. No es algo de estos últimos años. Ya desde el siglo XVIII se buscaba, se pedía, se motivaba que Juan Diego fuera puesto en los altares. Cuéntales de Ana de Cristo, que es muy importante. Ana de Cristo, una de las religiosas clarisas que vino de España y que tenía que ir a Filipinas, tenía que pasar por México y siempre en la Ciudad de México era indispensable el pasar precisamente por este lugar, la Basílica de Guadalupe, en aquel entonces santuario. En ese pequeño santuario, en esa pequeña ermita, pasa esta religiosa y se encuentra con algunas beatas del entorno quienes les transmiten la tradición de la narración sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y con una gran fineza y podríamos decir hasta ingenuidad, le dicen a ella la esencia de esta narración, que textualmente dice cómo la Virgen se había puesto el manto, la tilma del indio Juan Diego de pies a cabeza y ahí queda estampada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos pues esta narración que habla de la aparición a Juan Diego, que habla de la aparición en un momento tan importante y que habla del milagro del Tepeyac, el milagro donde se estampa la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, mucho antes de que después fuera publicado por Miguel Sánchez en 1648. Ya habla de aquí del Pocito, que todavía esta iglesia no existía, pero habla de aquí. Ya es de 1621, como dice el padre, mucho antes de que se publicara esto en imprenta. Una prueba también de las decisivas de que la devoción a Juan Diego, María Santísima, siempre ha existido en el pueblo mexicano. En el evento guadalupano hay 4 personajes principales. En orden de aparición serían Juan Diego, María Santísima, Juan de Zumárraga, el obispo, y el tío de Juan Diego. Veamos un poquito de los dos que no hemos hablado mucho. Primero, ¿por qué María Santísima? Bueno, una cosa que no pensamos es que en ese momento, siglo XVI, España no aceptaba de ninguna forma una apóstol mujer. La mujer que rezara, eso sí, que apoyara, pero no que actuara como agente activo de la evangelización.
Aquí en México, en cambio, no había figura paterna consolidada. El padre casi siempre moría joven. La familia era frecuentemente poligámica. Quien mandaba en casa era la madre. Y el tío era un hermano menor del padre, a quien él le confiaba hacer sus veces cuanto se pudiera. Entonces el niño crecía llamando a la madre como todo lo que fuera para él gobierno, autoridad, amparo, cariño, y al tío, al muchacho que vivía con él, con más cercano a la figura paterna. Ahora Dios se adapta perfectamente a ambas cosas. Manda a su Madre Santísima a que lo predique a él, no a que se predique ella. Por eso lo manda Juan Diego con el obispo. Ella, reina del cielo, dice, ve con el obispo, porque es mi hijo. Yo sin él no hago nada. Además, ella se manifiesta que quiere dar su amor, su amparo, pero que eso es su hijo también. Y es muy significativo de todo el conjunto que Juan Bernardino, el tío, está moribundo en ese momento. El pueblo indio estaba moribundo en ese momento. El anciano indio, lo más venerado de la sociedad, estaba como acabándose. Entonces ella no únicamente lo cura, sino que además es un gesto de lo más importante en la cultura suya propia, la judía, y la cultura india. Va con el anciano, lo cura por supuesto, y a él le revela su nombre. Un nombre elocuentísimo de por sí. Guadalupe. Guadialup es una palabra árabe. Un toponímico. Significa río de grava negra. Era un nombre que ya tenía ella en España, en Extremadura. Y quiere que ella, patrona de Extremadura, de la patria de los conquistadores, sea madre de México, aquí también. Pero su nombre, que es todo un poema, todo un prodigio de inculturación, de adaptación, de unión entre pueblos, se revela no a Juan Diego, aunque le dice que es dignísimo de confianza, sino al anciano a quien cura. Todo esto, como vemos, es de veras elocuentísimo, precioso, como ejemplo de inculturación, de asunción de todo lo que puede haber de bueno, de entrega a todo lo que puede haber de valioso. Algunos dicen que Juan Diego no es conocido, realmente no es venerado en tanto tiempo, en tantos siglos. Esto es falso. Si bien la devoción a la Virgen de Guadalupe llena todo el marco, se puede decir, y Juan Diego es el lucero, pero ahí está ese lucero. Es verdad, Juan Diego, con esa vida profunda, cristiana, esa vida llena de virtudes, estaba ahí. Es el mensajero fiel, confiable para la Virgen de Guadalupe, quien transmite su mensaje. Juan Diego es considerado santo ya desde sus mismos compañeros, desde los mismos indígenas, de las mismas personas que están en su entorno. Tan es así que iban con él precisamente para que intercediera ante la Virgen de Guadalupe. Nosotros tenemos realmente tantos documentos en donde se ve claramente cómo era venerada la figura de Juan Diego. Tan es así que hay algunas imágenes de él que tienen aureola, y esto obviamente nosotros sabemos que significa que aquel que pinta a este Juan Diego, que esculpe a este Juan Diego, también está venerándolo ya como un santo. De hecho, en el pueblo sencillo, muchos se preguntaban, bueno, ¿y para qué canonizarlo? Juan Diego ya está en el cielo, Juan Diego ya es santo. Para muchos de ellos era así, pero era necesario hacer un proceso oficial, un proceso canónico, en donde realmente se pusiera en la lista de los santos, se canonizara a Juan Diego. No fue tampoco a la ligera, ni tampoco en estos últimos años. Ya venía desde siglos atrás esta idea, esta motivación de que algún día Juan Diego llegara a los altares. Es verdad que se tenía que hacer este proceso, y este proceso duró más de 20 años en este último tiempo, recopilando todos esos estudios, todas esas imágenes donde aparecía precisamente con aureola, todos esos signos que nos hablaban de que Juan Diego ya era venerado, y había hasta un cierto culto, porque hay que recordar que tanto allá en Cuautitlán, donde él nació, se hacían peregrinaciones precisamente en el lugar donde él había nacido. También en Tulpetlac,
donde él vivía en el momento de las apariciones, eran también estas peregrinaciones, era también esta devoción a esa tierra en donde Juan Diego estaba, permanecía, residía en ese momento de las apariciones, en Tulpetlac. Así, contando con tantos instrumentos históricos, con tantas fuentes, documentos reales, con tantos estudios, investigaciones, estos últimos 20 años se han recopilado de todas partes este material y obviamente ha pasado a la Santa Sede, en donde ahí, con el rigor, con la minuciosidad de la Congregación para la Causa de los Santos, se ha hecho el proceso completo de Juan Diego, del Beato Juan Diego. En este momento también, dentro de su mismo proceso, se necesitaba conocer, ver cómo Dios también daba este signo grande, maravilloso de un milagro, y donde conocemos, gracias a ese milagro, que Dios es favorable precisamente a la canonización de Juan Diego. Dios aprueba, por decirlo así, la canonización de este gran indio humilde, sencillo que es Juan Diego. Pero conozcamos más de cerca de qué se trata este milagro. ¿Qué fue lo que hizo Juan Diego de extraordinario? Y que también, por supuesto, ahí se manifiesta Dios, porque es Dios quien realiza el milagro a través de este indio humilde, sencillo, pero grande, fuerte, profundo, con una fe sincera y con una entrega grande a María Santísima de Guadalupe y al mismo Dios. Conozcamos, pues, del doctor que ha llevado una parte de las investigaciones de este milagro, conozcámoslo más de cerca a ese nivel, el nivel médico, donde este doctor, él fue el especialista más cercano de todo el proceso del milagro desde la perspectiva médica. Bueno, soy el doctor Juan Homero Hernández Illescas. Estoy especializado en medicina interna, en infectología y medicina tropical. Y he tenido el honor de haber sido el coordinador de los médicos y el médico tratante inicial de el muchacho que posteriormente a un intento de suicidio y a través de la intercesión del Beato Juan Diego se realizó un milagro que es el que, después de haber estudiado por los peritos médicos, de haber sido revisado por los teólogos y haber sometido a las votaciones en varias etapas, en varios concilios, va a ser canonizado a fines del mes de julio del presente año. En aquella época yo era director de un hospital muy destacado, muy renombrado, aquí en la Ciudad de México. Y a las 7 de la noche exactamente del día 3 de mayo de 1990, tuve que asistir al área de rayos X, el área de imagen, ya que en ese momento me reportaron que había un problema con un enfermo que acababa de llegar y estaba muy excitado. Bajé, me lo encontré, él estaba pues casi luchando con sus técnicos que le iban a hacer una tomografía, y me enteré del caso por los médicos que lo acababan de recibir. Esta persona de 20 años de edad había tenido siempre un desarrollo emocional, un desarrollo físico e intelectual dentro de límites normales. Vivía solo con su madre en un apartamento de la misma Ciudad de México, como decimos, y claro, con los problemas de un adolescente, comenzó a desarrollar problemas de tipo emocional que lo llevaron a un intento de suicidio en ese día. Sobre las 5 de la tarde, en la sala de su casa, por supuesto la madre intentó definitivamente evitar que se suicidara, comenzaron a forcejear, se salió al balcón. En el balcón se arrojó todavía subiéndose al barandal, se arrojó de cabeza, un verdadero clavado,
para caer en la banqueta de concreto sin ser amortiguada la caída, ni por zacate, ni por toldos, ni por árboles, ni por absolutamente nada. Ni siquiera pudo meter las manos y ni siquiera pudo desarrollarse en otra forma que estrellar su cabeza, toda esta parte de la cabeza, en la banqueta de concreto. De inmediato, la madre, antes de bajar, el momento que él se lanzaba, lo encomendó a Juan Diego. Después, inmediatamente se oye el golpe terrible del cráneo al pegar contra el concreto. La señora baja corriendo. ¿Qué serían? Hemos hecho ya la estimación de tiempo, 30 segundos cuando más, llega abajo y se encuentra el muchacho que no había fallecido instantáneamente. En estos tipos de traumatismo, pues es muy lógico pensar, y además las estadísticas así lo demuestran, que la muerte sobreviene instantáneamente. Pero después comienzan una serie de sucesos importantes en donde este caso se hace cada vez más insólito y más inconcebible. El muchacho cae, presenta una fractura en donde se desarrolla la ruptura de huesos de toda la órbita derecha, parte del cachete del mismo lado, pero sigue con toda la base del cráneo, a través de las partes más delicadas, hasta detrás de la oreja del lado izquierdo, en una zona que se llama mastoides. Ahora, como está tomada toda la base del cráneo, llama mucho la atención, en primer lugar, repetimos, que no falleció instantáneamente. En segundo, que no perdió el conocimiento. Después, de inmediato se levanta, se sienta en la banqueta, baja la madre y le dice, madre, qué trancazo me di. Se van, lo llevan al hospital, ya se había juntado ahí bastantes vecinos que dieron testimonio de la magnitud del golpe, y se lo llevan en una ambulancia al hospital, donde lo encontramos en las condiciones mencionadas. Llegan las tomografías que ustedes están viendo, las llevan a los expertos y determinamos que tenía que irse, por supuesto, a terapia intensiva. Queda durante 3 días en la unidad de terapia intensiva, donde es atendido por neurólogos muy destacados, ortopedistas. También es desarrollado una serie de exámenes para investigar la magnitud de las lesiones, pero también, curiosamente, no vuelve a tener ningún otro tipo de problemas en brazos, en costillas, en piernas, sino solamente la fractura que mencionamos, que atraviesa toda la base del cráneo. Por supuesto, hay hemorragias y algunas otras cosas de tipo médico en donde no vale la pena insistir. Sin embargo, lo único que se hace en terapia intensiva es sedarlo, porque sigue muy excitado, como es natural. Pasan 3 días, la junta de médicos, los intensivistas, los neurólogos, personalmente como director del hospital, como médico tratante y además como internista, pues en conjunto determinamos que es poco lo que se le puede ofrecer al muchacho de 20 años. Después de 3 días se comienzan a quitar todas las ondas, se le quita la sedación, y precisamente el día 6 de mayo se levanta el muchacho, después que se le quita la sedación, se levanta con sorpresa a todos nosotros a desayunar en la misma área de terapia intensiva. No se le hizo absolutamente ninguna medida quirúrgica porque no había necesidad. No se administraron otro tipo de medidas porque precisamente, pues prácticamente podíamos decir que el muchacho no tenía ninguna salida especial. Pero antes es muy importante mencionar que en el momento en que el muchacho está
ensangrentado, y la señora está platicando conmigo en mi calidad de director del hospital. Me pregunta por el pronóstico. Yo, desde luego, le digo, pues señora, desgraciadamente va a fallecer, pero también, como siempre comentaron los médicos, al entorno de los pacientes, le digo, pero si usted es creyente, encomiéndelo a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Y con mi asombro, para mi asombro, me dice la señora, no doctor, ya lo encomendé a Juan Diego. Entonces viene otra vez una serie de hechos donde lo visita un sacerdote en terapia, se encuentra con varios amigos, toda la familia de la señora. Total que el muchacho responde también, que después de estar otros 3 días ahí en el área de terapia intensiva, sale y lo enviamos a un cuarto normal, y en el cuarto normal de piso no hubo necesidad de tenerlo más de otros 2-3 días, de tal modo que 10 días después de la caída sale del hospital caminando, todas las hemorragias cierran espontáneamente, todos los datos anormales que deberían de haberlo conducido a un deceso inmediato ya no se presentaba. Por supuesto, durante un mes estuvo recibiendo atención médica prácticamente diario desde su casa, estuvo desarrollando mantenidamente una mejoría que en forma práctica fue muy notable. No hubo necesidad de ninguna otra medida, de otros medicamentos. Se le hicieron todos los exámenes de imagen, tomografía computarizada, en fin, todos los demás para ir comprobando cómo iban las fracturas. Evolucionaron satisfactoriamente, y al mes se da de alta del hospital para continuar en otras áreas, consulta externa, con otros médicos, se le da atención psiquiátrica, y lo comenzamos a seguir radiológicamente y además desde el punto de vista de todas las especialidades. Al final del año 90 se considera que el beato Juan Diego necesitaba un milagro, entonces se forma el Tribunal Diocesano. Aquí en este momento me hacen el honor de invitarme a participar como perito médico. Se lleva este caso junto con otros 2 compañeros, un cirujano general inicialmente y un ortopedista. Se realizan reuniones casi semanales, algunas veces cada 15 días, pero durante 4 años se lleva a cabo el proceso hasta 1994, en donde se termina el proceso, y ya el caso fue presentado varias veces a cerca de 14 a 15 médicos. Aquí intervinieron 3 neurocirujanos, 2 ortopedistas, 2 internistas, un médico forense, un especialista en oídos, en nariz y garganta, otorrinolaringólogo, y un endocrinólogo, todos los cuales, después de discusiones, de revisar bibliografía, de revisar series de pacientes similares, todos, y después de todo este tiempo, con sus altas y sus bajas, con variaciones de opiniones, al final hubo consenso en el sentido de que se trataba de un milagro. Para entender a Juan Diego y a cualquier santo, hay que saber qué cosa es un santo. Santo es Dios, por supuesto, pero también lo es todo bautizado. Santo significa sellado, marcado. El bautismo nos sella como pertenecientes al cuerpo místico de Cristo. Hay santos excelentes, modelos de santos. Habemos malísimos santos, pero todos somos santos. Ahora, santo canonizado es un bautizado normal, real, que vivió heroicamente sus virtudes, que respondió de una forma excepcional a su vocación de cristiano aquí en la tierra. Juan Diego es uno de ellos. Juan Diego vivió una época tremendamente conflictiva. Hubo de hacer renuncias desgarradoras.
para poder ser bautizado. Hubo de enfrentar años enteros de crisis interna, de estar dejando de lado lo que amaba. Sin embargo, fue siempre fiel. Ahora, ¿un santo para qué sirve? Es una pregunta que mucha gente hace. ¿No basta Dios? ¿No basta Cristo? Pues claro que sí, por supuesto, bastan, sobran. Pero para nuestra psicología humana no es tan fácil estar solamente referidos a lo máximo. Estamos también un poquito de lo término medio. Digamos, por ejemplo, entré a la universidad, acabo de entrar. Me costó trabajo entrar, el examen de admisión. Tengo miedo, podré. Entonces mi hermano mayor, que ya se recibió, me dice, oye, no, mira, la cosa está difícil, sí. Yo estuve con muchos problemas, pero pasé, y tú puedes igual que yo. Eso me alienta. Igualmente también, cuando tengo algún problema que me da cierta vergüenza, digamos, esa timidez de recurrir a mi padre, ir con mi madre o con mi hermano, para que me apadrinen, digamos así, con mi padre, ayuda. Entonces un santo es una gente que es, por una parte, modelo, imitándolo, sé que voy bien, y por otra, intercesor. Todo mundo conocemos que nos da confianza, nos da gusto, y a veces nos da incluso serenidad, encomendarnos a alguien aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más razonable que encomendarnos a alguien que está ya con Dios en el cielo? Por eso la Iglesia, sabiendo que Cristo habló, que todo mundo somos Él, somos miembros de su cuerpo, que todo mundo valemos infinitamente porque somos Él, que hay un dogma incluso de comunión de los santos, que todo es común a todos nosotros, alienta, recomienda la devoción a los santos. No son indispensables, pero son sumamente útiles. Y también es sumamente útil que haya santos de toda época. Digamos, yo puedo pensar, pues qué fácil ser monje, monjita en el siglo X, pero ya los quisiera ver en mi época. Bueno, hay santos de mi época precisamente. Juan Diego es de hace casi 5 siglos, pero su época fue tremendamente conflictiva, en algunos aspectos muy semejante a la actual nuestra. O sea, gente que está junta ya, estos eran españoles e indios, y que no se entendía, que no se aceptaba, que se peleaba una contra la otra. De modo que, y eso está pasando en este momento. Por tanto, es un ejemplo, aunque sea de hace 5 siglos, oportunísimo en el nuestro. Una gente que supo hacer renuncias cuando era necesario, firmeza cuando era necesario, defensa cuando era necesario, entrega a Dios en todo momento, y que consiguió nada menos que naciésemos un pueblo nuevo, hijo de 2 enemigos, el pueblo mestizo que es México. Por eso, definitivamente, consideramos que es perfecto modelo de bautizado Juan Diego en este momento de nuestro siglo. Faltaría todavía decir alguna palabra sobre qué diferencia hay entre un santo canonizado y un cristiano no canonizado, pero que para mí fue ejemplar. Además, ¿cómo hace la Iglesia para que una gente sea puesta en el catálogo de los santos? Bueno, decíamos que todo bautizado es santo. De modo que toda gente que haya vivido perfectamente su fe cristiana, estoy seguro que está con Dios. Si la imito, sé que voy por buen camino. ¿Qué diferencia hay entonces de un santo canonizado oficialmente y uno que no lo es? Simplemente, según nuestra disciplina, que no se le puede hacer a un santo no canonizado un oficio solemne ni una misa en su honor. Pero puedo perfectamente imitarlo, encomendarme a él, en fin, exactamente como si fuera un santo de altar. ¿Cómo se hace un santo de altar? ¿Qué diferencia hay entre un beato y un santo? Bueno, si alguien considera persona o grupo eclesial que alguien que vivió ejemplarmente merecería ser puesto como ejemplo de toda la Iglesia, debe ir con el obispo local donde murió el candidato. Decirle, señor obispo,
tengo esta y esta persona que me parece que es ejemplar. Quisiera que fuera puesta de ejemplo a toda la iglesia. Él debe pedir entonces al obispo, dame información sobre ella, su vida, sus obras, sus virtudes, en fin. Tráeme todo lo que escribió, cuánto escribió sobre ella, y vamos a ver. Si no hay ningún problema, se pide permiso a Roma. Si Roma lo concede, se hace en la diócesis, según la disciplina actual, un proceso a base de nombrar un juez, notario, una especie de fiscal que es como el abogado del diablo, así le llaman. Está en contra del posible santo. Y se pide, tráeme testigos que lo hayan conocido. Y yo examino todo, qué tanto cumplió él como santo, qué ejemplo dio, qué impresión dejó en la iglesia. Cuando ya acabé todo eso, se manda todo a Roma. Roma examina. Si todo estuviera perfectamente bien, aún así no se procede a que el Santo Padre acepte o no eso, sino se espera a que haya un juicio de Dios, literalmente. ¿Cómo da un juicio Dios? A través de un milagro. El milagro tiene que ser una cosa totalmente sobrenatural y totalmente comprobada. La Iglesia no cree en milagros, examina milagros, constata milagros. Si lo hay, con toda certeza, dictámenes médicos, dictámenes de teólogos, opinión de cardenales de todo el mundo y demás, entonces el Santo Padre, si gusta, es cosa suya solamente, puede decir, lo beatifico, lo canonizo. ¿Qué diferencia hay? Un beato es un santo, o sea, un bautizado, ejemplar, que tiene culto limitado. Por ejemplo, Juan Diego hasta ahora puede darse de culto en México. Aquí tiene iglesias, aquí tiene misa, aquí tiene oficio propio, pero no le puede hacer una iglesia en Japón, en África, en Tierra Santa. En cambio, un santo es un ejemplo universal. Ya en todas partes se le puede dar culto, se puede contar con que de veras la infalibilidad del Papa está garantizando que él fue un buen cristiano. Una persona que para mí fue santa, quizá lo es sin duda ninguna, pero no tengo seguridad. Yo me puedo equivocar. Cuando Dios mismo habla con un milagro y el Papa define con un decreto, eso ya es totalmente seguro. Una última cosa. Juan Diego vivió hace casi 5 siglos. ¿Cómo se puede saber si una gente fue santa si murió hace tanto tiempo? Si ya no hay pruebas, no hay personas que lo conozcan. Bueno, todo hecho histórico tiene que comprobarse por cuatro fuentes, 4 vías. Documentos, monumentos, tradiciones y lo más importante, efectos, huella que dejó en la historia. En el caso de Juan Diego hay todo eso. Hay documentos clarísimos, contemporáneos prácticamente a él. Hay monumentos, el más insigne es la imagen misma en su tilma. Hay clarísimas tradiciones, comprobadas con todo rigor jurídico. Y lo más importante de todo, lo más innegable, es el efecto de su vida en la historia del mundo entero. Lo que él fue instrumento de Dios para hacer fue algo que el mundo anhelaría en este momento. Unidad, unión. Gente que vive junta ya porque no tiene más remedio, opuesta por completo, que no se puede comprender la una a la otra. Algo pasó que los unió. Sin cambiarlos, no fueron diferentes. Siguieron siendo quienes eran, débiles, ignorantes, pecadores. Sin embargo, se unieron. El mundo actual es ya un global village, una aldea global. Estamos todos en la casa de todos. Y estamos en profunda división, que llega a veces a la sangre más desgarradora. Dios nos está, creemos, los que estamos promoviendo esto, indicando por los hechos, por los acontecimientos,
por los signos de los tiempos, y quiere que compartamos con toda la Iglesia, con todo el mundo, el ejemplo maravilloso de Juan Diego. Queridos hermanos y hermanas, doy gracias a Dios por encontrarme de nuevo en México, una nación que llevo en mi corazón desde mi primer viaje apostólico, unida al recuerdo vivo de la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. He vuelto en otras ocasiones a este lugar sagrado, especialmente con motivo de la beatificación de Juan Diego y de los niños mártires de Cascada. Hoy, guiado por la misma divina providencia, me encuentro de nuevo en esta colina del Tepeyac. Aquí Jesucristo, luz de las gentes, quiso manifestar su presencia salvadora en los albores de la evangelización de América Latina. Por medio de la Virgen María, su madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy, ante toda la Iglesia, quiero proclamar santo, con el corazón lleno de gratitud y de gozo, les invito a participar en esta celebración para la gloria de nuestro Dios, que enaltece a los humildes.
en honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos del episcopado, declaramos y definimos santo al beato Juan Diego, cu austrato astin, y lo inscribimos Guardamos silencio. Y lo inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cantamos.
Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa especial de Juan Diego Cuautla Toatzin. Pero más que un programa especial, ha sido un recorrido en una vida espiritual de sencillez, de humildad, de un indio que cumplió fielmente lo que le encomendaba la Virgen Santísima de Guadalupe. Fue un caminar espiritual. Para ti, Juan Diego, ¿qué significado tiene, especialmente como ese misionero laico? Para ti, ¿qué significa Juan Diego y su vida de santidad? Pues quizás suene muy grandilocuente, pero para mí ha sido, considero, lo más importante de mi vida. Soy sacerdote, soy bautizado, soy hijo de Dios, es importantísimo. Pero digamos, en mi psicología humana, siento que lo mejor que he hecho en mi vida, que ha hecho Dios a través mío, ha sido esto. Porque, aunque he hecho mucho bien, a Dios gracias, ha hecho Dios, a través mío mucho bien, sé que habrá muchísimo más en el tiempo futuro, a través del ejemplo de Juan Diego compartido con el mundo entero. Dado que él, un laico, un indio, una gente que podría parecer que no tiene mayor importancia, cambia la historia de su momento y la nuestra también. Es verdad. El mundo está urgido, hambriento de lo que Dios le dio a través de él, su Madre Santísima, aquí en la tierra. De modo que considero lo más importante que pudo Dios haber hecho a través mío. Es cierto, un indio sencillo que nació en 1474, muere en 1548, y pudiéramos decir es tan antigua su historia que no tiene nada que ver conmigo, y sin embargo sí tiene que ver con cada uno de los que estamos en este momento, y tendrá seguramente para las generaciones futuras mucho que ver en su vida de santidad. Esto lo vio realmente el señor cardenal don Norberto Rivera Carrera, quien impulsó fuertemente en este último tiempo la canonización del indio Juan Diego. Por ello, yo creo sinceramente que es uno de los momentos más grandes, más profundos, espiritualmente hablando, porque más allá de la ciencia, que es importante, la cuestión histórica, todos los documentos, por supuesto que son cosas importantes, pero lo más importante para nosotros es que un hombre sencillo, humilde, ha cumplido como un verdadero misionero laico que ha sido fiel a Santa María de Guadalupe, el mensaje que nos llena, nos cambia de vida. Es verdad lo que tú dices, es algo que no solamente llena nuestros corazones en este momento, sino que cambia la vida del ser humano. ¿Qué importancia tiene el mensaje de la Virgen de Guadalupe transmitido por el indio Juan Diego en el mundo actual? El mundo actual está como estaba entonces México. Dos gentes juntas, conviviendo estrechamente, que no se conocían, que no se aceptaban, que no se podían entender uno al otro. Así estamos en este momento. Los medios de comunicación no son tan maravillosos que el mundo entero ya es una casa. Y hay gran capacidad de agresión y muy poca de comunión. No vemos cómo Dios pudiera de este momento arreglar el mundo actual, pero ahí está el ejemplo. Hace casi 5 siglos ya lo hizo aquí, a través de su Madre Santísima y de Juan Diego. Así es. Por eso nos encontramos precisamente en este lugar, en donde se encuentra la tilma de Juan Diego, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una reliquia que nos habla de este ser humano sencillo, humilde, indígena, misionero laico, que ha cambiado el destino de la historia. Definitivamente. Un instrumento más de Dios para dar su redención al mundo entero. Es cierto, y conocemos de él, como hemos visto en todo este programa, documentos históricos, documentos que han sido escritos, monumentos. Hemos estado en su casa, hemos escuchado la tradición oral, hemos estado en las ermitas, hemos contemplado cada uno de los espacios en donde este indio bueno, santo, humilde, se ha encontrado. Pero especialmente yo los invito, hermanos míos, a que Juan Diego tenga un espacio en nuestro corazón, que no solamente se encuentre en un adobe, en una ermita, en una construcción, sino que se encuentre en tu corazón. Yo creo que es el mensaje más grande que nos deja Juan Diego, de que quiere cambiar nuestra historia para cambiar la historia del ser humano. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este programa especial, que vuelvo a repetir, más que un programa especial, ha sido un camino en una espiritualidad, en una santidad que nos da Dios, por supuesto, a través de Nuestra Señora de Guadalupe, en este indio santo, humilde,
Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Yo quisiera, como para redondear, finalizar, y que realmente la vida de santidad de este indio llene nuestro corazón, que Monseñor José Luis Guerrero nos dé su bendición. Con mucho gusto. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que a través de su Madre Santísima y de Juan Diego vayan de ustedes para guiarlos y de ustedes para protegerlos. Que vele por ustedes los tenga y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que no estoy aquí, yo que soy tu madre, no soy yo la fuente de tu alegría, tú mi embajador, mi mensajero, porque en ti he puesto toda mi confianza. Pido a Dios la fuerza de aquel indio mensajero, llevar su palabra como el águila que ama, que mi corazón como tu ayate Juan Diego guarde el mensaje de la Madre del Cielo.